bienvenidos a una nueva edición de Encuentros Coder. En esta ocasión nos encontramos en un espacio de educación online donde nos acompaña Gustavo Beltrami, con quien vamos a estar hablando sobre la transición de las tecnologías de la información con este nuevo paradigma que se denomina de tecnologías emergentes. Para quienes nos vienen siguiendo desde algún tiempo, les damos la bienvenida nuevamente. Nos llena de alegría que puedan seguir acompañándonos. Este es nuestro, ya pasamos los 20 encuentros Coder, Miguel, desde que largamos el Sí, 23 de ya van marzo. varios. Y bueno, como hay mucho público nuevo hoy, vamos a contar un poquitito acerca de la asociación. CODEAR, la Comunidad de Desarrolladores de Argentina, es una asociación civil sin fines de lucro. Nos constituimos en septiembre de 2019 y nos dedicamos básicamente a promover el conocimiento de la tecnología y la digitalización y la alfabetización digital a distintos sectores de la industria, educación, emprendedorismo, la industria tecnológica en sí misma, y buscamos posicionar a la tecnología como un instrumento potenciador para la sociedad, básicamente. Y nuestra forma de hacerlo en este contexto actual es a través de estos ciclos de charla que hacemos semanalmente. Los lunes, por ejemplo, solemos tener charlas de tecnología, los miércoles solemos tener charlas de educación. Vamos ajustando también en base a disponibilidad, en base a speakers también y disertantes. Gustavo es uno de los primeros disertantes que tenemos en el espacio de educación online, que básicamente es de la convocatoria abierta que hicimos. Veníamos haciendo mayormente las charlas por nuestra cuenta y es la primera vez que tenemos un disertante que no pertenece a la organización, que nos encontró, que siguió el proceso, así que también es un momento muy interesante para nosotros y estamos súper contentos por eso. Así que, bueno, como ya estoy hablando mucho, le voy a dejar a Gustavo que se presente, que nos cuente de qué nos va a estar compartiendo y damos comienzo a la sesión. Gustavo. Gracias, Joel. Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches para mí. Soy Gustavo Beltrami, como ya explicaba Joel. Soy argentino, pero hace ya 12 años que vivo en España. Concretamente resido en Alicante, a orillas del Mediterráneo. Así que, bueno, aquí son casi las 12 de la noche, pero la verdad es que tenía muchas ganas, como le propuse a la gente de Codear, de poder un poco transmitir estos conocimientos y esta visión de la tecnología educativa. Yo pretendo que esto sea un espacio de aprendizaje y de interacción, con lo cual me refiero a que podéis ir escribiendo preguntas en el chat que Miguel y Joel van a ir apuntando, y al final, de última, cuando ya hagamos, digamos, el cierre, pues las comentamos, hablamos, participamos sin ningún problema. Pero al final, vuelvo a lo mismo, la idea de esto es que sea un espacio de utilidad y no tenemos tiempo para finalizar. Si nos dura una hora, nos dura una hora y media, 2 horas, yo estoy aquí para tratar de ayudarlos en la visión de la tecnología educativa. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a compartir la ventana. Ahí la tenemos. Bien. ¿Se ve bien? Yo he perdido... Déjame ver, a ver. Ahí se está cargando. Ahí se ve ya PowerPoint. Los que vayan viendo, eso, que vayan diciendo ahí que está viendo. Te hago un minuto solamente, un cortecito, una pregunta que entró ahí justo. Para los que se pregunten lo mismo, y yo y corregime si es así. Con respecto a los certificados, los certificados avalados como tal, nosotros no estamos dando. Como decía Joel recién, somos una asociación relativamente nueva y estamos en trámite de un montón de cosas. Así que como tal, certificados avalados por algún ministerio o algo todavía no estamos dando. Digo todavía porque quizás en un futuro pueda hacerlo. No sé si vamos a estar entregando esta vez certificados de asistencias por mail, digamos. Alguna que otra vez lo hemos hecho, pero confírmame yo y cualquier cosa si es así o no. Si estás diciendo algo, Joey, estás muteado. ¿Y se me escucha, amigo? Soy yo el que está cortado. Sí, mira, se te escucha.
Sí, yo te Ah, escucho. está. Ah, justo acá entró Joby, se da Perdón, desconectado. perdón, se me clavó el navegador a mí. Certificados, como dijo Eso. Miguel, podemos emitir certificados a nombre de la asociación en sí, pero es como cualquier organización privada, no tenemos el aval de ningún ministerio ni ningún organismo regulador en ese sentido. Así que de momento nuestros certificados no tienen mucho más que decir, sí, estuviste presente por ahí. Exactamente. Así que de momento no estamos haciéndolos. Pero es algo que estamos trabajando para ver cómo podemos hacer en un futuro para poder hacerlo. Así que bueno, ahora, disculpa la interrupción, Gustavo, todo tuyo. ¿Se ve entonces la pantalla? ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Se ve ¿Se ve perfecto. el PowerPoint? Bien. Bueno, un poco la propuesta de esta charla es las tecnologías en la educación y vamos a ir un poco recorriendo un camino para entender la transformación que está sucediendo en estos momentos, que es dejar de hablar de las TIC en educación para hablar de las tecnologías emergentes. Y vamos a ir un poco desarrollando todo este tema para comprenderlo mejor. Me presento oficialmente, mi nombre es Gustavo Beltrami, yo soy licenciado en Tecnología Educativa por la UTN y magíster en Educación Virtual por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Como les decía, resido en España desde hace ya 13 años. He trabajado como profesor del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires y aquí en España me dedico a lo que es fundamentalmente el diseño y la puesta en marcha de sistemas virtuales de educación para empresas noruegas, suecas, belgas, holandesas, españolas y argentinas. Así que es un tema, la educación virtual, que me apasiona. Un segundito, Gustavo, perdón. Me están diciendo que solo se ve el editor de PowerPoint y no se está viendo la presentación en modo de diapositiva, capaz. Eso es lo que me temo, eso es lo que me temo. Vale, lo que voy a hacer entonces es, voy a compartir en tal caso toda la pantalla. A ver, déjame Vale, presentar las dudas. gracias. Sí, eso es lo que no lo tenía del todo claro. A ver, vamos a ver. Recuerden que mientras tanto pueden ir haciendo preguntas así como lo estuvieron haciendo los chicos, escribiendo ahí en el chat. Nosotros vamos a ir recopilando todo lo que podamos y vamos a ir preguntándole a Gustavo. Y bueno, eventualmente va a haber un espacio también para que quien quiera hacer una pregunta, digamos, hablando a Gustavo, lo va a poder hacer. Así que, bueno, A ver. o avísanos y ¿Se ve ahora? confirmamos. Sí, ¿Se ahí ve se está ahora? viendo. Se está Bien. viendo. Sí. Va. Ahí Y estamos. si voy pasando las diapositivas, ¿sí? Perfecto, Se ve. perfecto. Ahora sí estamos, Va. perfecto. Bien, la primera pregunta que lanzo es, pensemos en tecnologías cotidianas que usamos en la educación. Y aquí les pido que lo escriban en el chat y que, Miguel, me vayas comentando un poco lo que va surgiendo en esta primera intervención. ¿Qué tecnologías se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de tecnologías cotidianas en la educación? Animarse a participar, ¿eh? Y Miguel Ahí me va van comentando. diciendo, sí, ahí van diciendo WhatsApp, Classroom, gente que dice que se cambió mucho, Zoom, van nombrando también, Distintas Muy bien, plataformas, dice Valeria. muy bien. y van a ir cayendo porque hay miles. Vale. Como primer YouTube, lanzamiento, Classroom. como primer lanzamiento lo tenemos claro. Ahora, en realidad, muchos asocian la tecnología como un elemento moderno, algo que hace muy poco tiempo que está en marcha. Sin embargo, si uno empieza a pensar en la educación, hay elementos tecnológicos desde hace mucho tiempo. Los libros son una tecnología, la pizarra es una tecnología, la calculadora, el retroproyector, la televisión, incluso la propia lapicera es una tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Estas tecnologías están completamente integradas a los sistemas de educación y hoy ninguno nos planteamos a estos elementos como tecnología. Sin embargo, en su momento fueron elementos tecnológicos que cambiaron la educación. Digo, como para ir abriendo un poco la mente y entender que las tecnologías son mucho más que ordenadores y software. Pero nosotros en esta charla nos vamos a centrar en la evolución de las tecnologías digitales específicamente.
Y entonces, claro, cuando empezamos a hablar de la evolución de las tecnologías digitales, ahí hay un montón de conceptos que tenemos dando vuelta. Yo los puse desordenados, vamos a ir analizándolos y vamos a ir estructurándolos. Tenemos la enseñanza asistida por ordenador, la educación a distancia, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las XTIC, o las llamadas tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad, las TIC específicamente, la informática, las TES, las llamadas tecnologías emergentes, las TAC, las llamadas tecnologías de la apropiación del conocimiento, y las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Con lo cual digo, hay un montón de conceptos relacionados a la tecnología aplicada a la educación. Vamos a ir viendo cómo fue evolucionando y dónde nos encontramos hoy. El primer punto que nos sirve para tener la primera referencia es la llamada educación a distancia. Esto comenzó a principios de los años 50 del siglo pasado. Fundamentalmente, instrumentémonos y pensemos lo que era el regreso de un montón de personas después de una guerra mundial a incorporarse a una vida social en donde aparte se constituían familias y había que de alguna forma llegar en forma masiva con sistemas de educación y formación para todas estas personas. Entonces, una de las formas que se encontró en aquel momento fue este concepto de la educación a distancia que se basaba en materiales impresos enviados por correo postal tradicional. Entonces, se llegaba a la gente a partir de esos materiales impresos. ¿Cuál era el gran problema que surgía en este modelo? Pensemos cuando un alumno tenía una duda o una consulta. ¿Cómo hacía para consultar al docente? Pues lo único que tenía era que escribir una carta, enviarla por correo postal hacia el docente y después esperar a que el docente se la reenviase por correo postal. Lo cual esto generaba un delay de tiempo tan grande que hacía que el alumno prácticamente se perdiese en el concepto y por consiguiente no servía como medio de interacción entre el profesor y el alumno y por consiguiente se decía que era un sistema unidireccional de formación. Sin embargo, con la llegada de los medios masivos de comunicación, hablamos de la radio en un principio y después de la televisión, se comienza una formación masiva, una formación en la cual se integran nuevos sentidos, como ya no solamente es la vista, sino que también el audio, y elementos motivadores, ya que a partir de estos medios, indefectiblemente, el proceso de aprendizaje se hacía más dinámico para el alumno. Pero la verdadera revolución, el verdadero cambio que surge en la educación a distancia es con la llegada del teléfono, justamente porque permite la interacción rápida entre el profesor y el alumno y de esa manera el sistema empieza a tener, digamos, cierto peso y cierta efectividad. Llegamos entonces a finales de la década del 70 y hablamos de la enseñanza asistida por ordenador. Muchos de vosotros son bastante jóvenes, pero los que tenemos un poco más de 30, trabajamos en algún momento con una pantalla como la que tenemos en esta imagen. Una pantalla completamente negra con caracteres de color verde o color ámbar. Y esto era un texto plano, no me permitía a mí nada más que tener texto, en tal caso algunos palotes o algunas líneas, pero muy lejos de lo que hoy conocemos gráficamente como toda la parte multimedial de los ordenadores. ¿Para qué servía esa nueva tecnología, en este caso en la educación? Básicamente para repetir lecciones y repetir test de exámenes. Siempre dentro de un modelo conductista, es decir, una lección armada que se repetía infinita cantidad de veces y lo único que permitía era al docente no tener que replicarla. Pero al final, tanto la lección estaba instrumentada en una forma única y no podía salirse de ella, como los exámenes que eran de tipo respuesta multiple choice, A, B o C, sin ninguna posibilidad de interacción con el alumno. El tercer punto es la llegada de la informática en sí, a principios de los años 70, con la masificación a partir de las PC y IBM compatibles y la posibilidad que empiezan a tener los ordenadores de, digamos, potenciar la educación a partir de lo que se empieza a llamar la informática educativa, en donde se incorporan fundamentalmente principios pedagógicos constructivistas con la posibilidad de la interacción, de la construcción del conocimiento por parte del alumno, que era quien recibía, en definitiva, esa lección informatizada. A principios de los 90,
ya se reconoce la potencialidad de los ordenadores, la masificación en su uso en la sociedad, y por consiguiente, ya con nuevas capacidades gráficas y multimediales, se da al ordenador una gran posibilidad de interacción, y por consiguiente, esto despierta en un alumno un mayor nivel de motivación en el aprendizaje y da nuevas posibilidades y nueva visión de la potencialidad que podían proporcionar los ordenadores a todo lo que es la educación. Sin embargo, a finales de los 90 se decide hacer una ruptura entre las TIC y las NTIC. ¿Por qué? Porque aquí es donde se hace una división entre la radio y la televisión, que también son tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero por otro lado, el hermano mayor, los ordenadores, tenía una potencialidad mucho mejor de cara a la posibilidad de la interacción y estas cuestiones que hablábamos de los principios constructivistas de la educación. Y por ello se diferencia a las TIC de las NTIC, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Un nuevo avance se produce a partir del principio de este siglo con las llamadas tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. Y aquí lo que se pone en juego es las posibilidades que nos da Internet. Esta construcción social del conocimiento, esta posibilidad de adquirir conocimiento a través de la gran red de redes, y por consiguiente se decide hacer una nueva clasificación que de alguna forma diferencie a las nuevas tecnologías de las tecnologías, como decíamos, de la conectividad. Ya a principios de los 10 hay un nuevo enfoque educativo y son las llamadas TAC, tecnologías de la apropiación del conocimiento. Lo que proponen estas tecnologías es poner al alumno en el centro del proceso de aprendizaje. Es decir, la potencialidad que hoy tenemos a partir de Internet es tan grande que, como vamos a hablar, la escuela ya no es el único elemento por el cual podemos aprender, sino que hoy, gracias a las posibilidades que tenemos Internet, cualquiera de nosotros puede acceder y formarse dentro de lo que es la información que nos brinda la gran red de redes. Y por consiguiente, hay una, digamos, nueva visión de la educación en donde tenemos que empezar más en cómo aprenden nuestros alumnos, más que en cómo enseñamos los docentes. A la par, algunos sociólogos y educadores hablan de las TEP como una evolución en las tecnologías educativas. Yo lo voy a nombrar, pero para mí no lo podemos incluir dentro de la evolución de las tecnologías en la educación. ¿Por qué? Básicamente porque surgen a la vez que las TAC, pero la diferencia es que las tecnologías del empoderamiento y la participación lo que rescatan es el poder ciudadano, el poder de la participación a partir de las redes sociales. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el famoso 15M que se formuló aquí en España, en Madrid, en donde a partir de una convocatoria anónima realizada por las redes, se convocó a una cantidad muy grande de personas a manifestarse en aquel momento contra el sistema y contra distintas cuestiones políticas. Lo que rescata, en este caso las TEP enfocadas a la educación, es la posibilidad de la interrelación que existe entre los usuarios en la red y por consiguiente la posibilidad de compartir conocimiento, de crear y de producir. Por último, a finales de la década anterior, hablamos de las tecnologías emergentes. Y aquí empezamos a hablar muy fuerte de temas que en el ámbito empresarial han ganado también mucho espacio. La disrupción, la creatividad, la innovación, la necesidad de romper con las viejas tradiciones educativas para empezar a pensar en nuevos modelos que de alguna forma rompan los esquemas tradicionales y propongan nuevos escenarios educativos. Dicho esto, entendemos que todo este camino que fue avanzando la tecnología desde la educación a distancia a las llamadas tecnologías emergentes han dejado claro que la escuela ha dejado de tener el monopolio de la educación. Para los que tenemos ya una edad, siempre se nos hizo creer que la única institución oficial y que era la garantía y el salvaguarda del conocimiento de la verdad absoluta científica era la escuela. Hoy por hoy ya sabemos que esto no es así, que podemos aprender por fuera de los sistemas oficiales. De hecho,
muchos de vosotros que estáis en el tema de programación, seguramente habrán aprendido mucho más por fuera del sistema educativo que incluso dentro de la escuela. Y seguramente habrá muchos de vosotros que se dedican a la programación de ordenadores que no tienen certificación oficial, pero que tienen una vasta experiencia y una formación técnica de mucho nivel que les permite trabajar en un mercado en constante evolución y que demanda justamente más que un título, un conocimiento y una puesta en marcha de ello. Por eso, el primer punto que tenemos que dejar en claro es que la escuela ha dejado de tener el monopolio del proceso de la educación. ¿Permito, por las dudas? Bueno, a ver si era alguno que me preguntaba algo. Bien, ahora en este entorno que nos encontramos, la pregunta es ¿cómo cambia la función docente? ¿Qué pasa con el docente? Pues, si veníamos hablando de la necesidad de nuevos modelos pedagógicos didácticos, de nuevas estrategias disruptivas, necesitamos entender que el docente, al no tener esa obligación estructurada de tener que ser el gran transmisor de contenido, pasa a ser un guía y un orientador del proceso de aprendizaje. Es decir, que hoy el docente ya no tiene que estar tan pendiente de transmitir contenido, sino de desarrollar habilidades y competencias en los alumnos, ya que la información está en la red. Es más, nos encontramos muchas veces que muchos alumnos nos aportan conceptos o términos que han, investigado en la red y que o no conocíamos o estábamos desactualizados. Entonces, quiero decir, ha cambiado nuestra función, estamos en otro proceso. Quien no entienda esto, pues se va a dar cuenta que cada vez se va a ir quedando más atrás en los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Decirme si hay alguna cuestión, algo, comentarme, porque yo no puedo ver el chat. Ahí van diciendo que... Sí, todo bien. Sí, sí. Estamos bien. Vale. Yes. Seguimos. Con lo cual, esto nos lleva a una nueva reflexión. Y es que los docentes, que durante mucho tiempo, y en esto también hago una autocrítica, nos centramos en el proceso de mejorar nuestra forma de enseñar, tenemos que cambiar y empezar a pensar en cómo aprenden nuestros alumnos. Y ahí está el verdadero cambio. Tenemos que dejar de pensar en cómo enseñamos nosotros para entender y comprender cómo aprende el alumno. Y desde ahí potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si somos capaces de entender esto, entonces estaremos en planteamientos de nuevos modelos pedagógicos didácticos y haciendo ese cambio que estamos hablando de las tecnologías emergentes. Dejar de centrarnos en cómo enseñamos para pensar mucho más en cómo aprenden nuestros alumnos. Y a partir de ahí, rearmar nuestras estrategias educativas de cara a cómo aprende el alumno. Bueno, esto yo sé que a alguno que está en el tema de tecnología le puede impactar, pero lo van a comprender. Hablemos de los 3 niveles de implementación de la tecnología educativa. Hay un primer nivel de implementación de tecnología educativa que es la digitalización de contenidos y la gestión comunicativa y administrativa. ¿A qué me refiero con la digitalización de contenidos? Pues me refiero a tomar un libro, escanearlo, armar un PowerPoint y reproducirlo. Claro, si uno le pregunta al profesor, el profesor dirá, yo uso tecnologías, uso un PowerPoint. Vale. En realidad lo que estamos haciendo es descartando la tecnología libro y utilizando la tecnología PowerPoint. Pero el proceso educativo sigue siendo el mismo. Estamos replicando el mismo modelo de enseñanza. Nada más que ahora implementamos tecnología. Pero no estamos haciendo un cambio en nuestra forma de enseñar. También dentro de este primer nivel encontramos la gestión comunicativa y administrativa. Yo me comunico con mis alumnos por correo electrónico. Vale, antes lo hacías en clase, ahora lo haces a partir de un correo electrónico, pero no estás generando un cambio paradigmático en la forma que enseñas. Sigues haciendo lo mismo con nuevos elementos, nada más. El segundo nivel, y aquí es donde se queda muchísima gente, es la aplicación de herramientas de hardware y software en el proceso educativo.
Está muy bien lo que hablábamos, un classroom, entornos virtuales de aprendizajes, LMS, software que permitan al alumno interactuar, ¿vale? Kahoot, bueno, hay muchas herramientas. No está mal, pero me estoy quedando a medias en el uso de la tecnología. Estoy desaprovechando las potencialidades de transformar la educación. Y ahí entonces es donde entramos en el tercer nivel y es a donde deberíamos apuntar los que nos queremos dedicar a la tecnología educativa. Y es empoderar al alumno en el proceso educativo. Darle la posibilidad de que se desarrolle, darle las herramientas para que desarrolle sus habilidades y sus competencias, más que acreditar una serie de contenidos. El alumno que tenga que, al final, incorporarse a una sociedad que le va a demandar aprender durante toda la vida. Y eso lo vamos a hacer a partir de empoderar las capacidades de aprender por parte del alumno, como decíamos, atendiendo y entendiendo la forma que el alumno aprende gracias a las tecnologías. Con lo cual, esto para mí es el corazón de la charla de hoy. Si nos quedamos en el nivel 2, que está bien, nos estamos perdiendo el nivel 3. Y lo que tenemos que empezar a explicar y a concientizar es que debemos marchar hacia ese tercer nivel de implementación de las tecnologías educativas. Ahora bien, la implementación exitosa de este nivel 3 de las tecnologías educativas requiere una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es un docente con una visión innovadora de su función, romper los modelos tradicionales, salir del estancamiento y pasar a, digamos, crear, a innovar, a buscar siempre nuevas propuestas de cara a un mundo cambiante, un mundo líquido y un mundo que nos va a exigir permanentemente más adaptaciones a cambios y a nuevos requerimientos que tenemos. Lo segundo es que, además del docente ser un innovador, utilizar estrategias disruptivas, ¿no? Es decir, empezar a pensar en esto, que ahora vamos a hablar concretamente de cuáles son esas estrategias disruptivas que podemos emplear. El tercer punto es tener las tecnologías apropiadas. Muchas veces tenemos docentes que realmente están comprometidos con el cambio, tienen claro que deben llevar adelante procesos disruptivos educativos, pero claro, no tienen las herramientas tecnológicas para poder llevar adelante estos procesos. Bueno, habrá que ver medios alternativos para trabajar. Y en esto después, tanto Jessica, que estuvo en una escuela, y si recuerdas el tema de las latitas que íbamos juntando, o Nico, que puede también dar fe de lo que fue el trabajo final que presentamos en la Escuela Técnica del Desarrollo de Software Educativo, también ellos yo creo que pueden aportar un poquito esto que estamos hablando. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito al final. Entonces teníamos visión del docente innovador, estrategias disruptivas, tecnologías apropiadas. No menos importante es el marco institucional. Y cuando hablo de marco institucional me refiero tanto a los directivos de la propia escuela, como al claustro docente, como al currículum oficial y como al sistema educativo. Porque al final los docentes muchas veces estamos encorsetados dentro de un esquema que se nos impone y que muchas veces no nos permite salir de estas estructuras. Pues aquí habrá que buscar esos espacios de participación que tenemos y habrá que generar, por lo menos de a poco, estrategias para poder implementar estas cuestiones. Pero es muy difícil llevar adelante todo esto si no tenemos un equipo directivo comprometido y alineado con estos objetivos o un currículum que lo que entiende es una tecnología instrumental más que la posibilidad de un cambio en la educación. Y por último, pero no menos importante, que lo hemos visto mucho en lo que ha pasado en estos días, es el acceso a las herramientas por parte del alumno, ¿no? Nos han encontrado, o seguramente se han encontrado, también me han hecho la pregunta a mí, de casos, por ejemplo, en donde en la casa hay un ordenador y tenemos que, claro, son 3 o 4 hermanitos que deben compartir, digamos, la computadora, la clase y demás. Claro, es muy difícil poder hablar de tecnologías educativas cuando el alumno no tiene el acceso a esas herramientas. Esto también lo vamos a trabajar un poquito más adelante con algunas alternativas de cara a intentar, por lo menos, poner un parche como elemento de transición.
Pero lo que está claro en todo esto es que estas tecnologías emergentes, este cambio paradigmático, pasa por estos 5 elementos. Si alguno de estos elementos falla, pues al final tendremos que intentar llevar adelante este proceso, pero va a ser más difícil y más complicado. Hablábamos de empoderar al alumno. Vale, ¿cómo hago para empoderar al alumno? Gustavo, dame herramientas concretas para empoderar al alumno. Yo voy a nombrar una serie de herramientas. Claro, esto nos llevaría cada una de ellas un encuentro en sí, porque llevan toda una explicación y todo un desarrollo. Pero por lo menos quedarse con algunas y empezar a investigar e ir trabajando. La primera es el llamado Play, el entorno personal de aprendizaje. Me refiero a las herramientas que cada alumno tiene en el área concretamente de, por ejemplo, búsqueda por Internet, para informarse, para aprender y para extraer información. Quedarse con este concepto, el Play. Otro de los conceptos es el aprendizaje ubicuo, el hecho de la disponibilidad del conocimiento los 7 días de la semana, 24 horas al día y desde cualquier parte del mundo. Esta ubicuidad en el acceso a la información. El aprendizaje colaborativo, también podríamos hablar de aprendizaje cooperativo, esta construcción social del conocimiento que ya vamos a hablar y que en definitiva pasa porque hoy cualquier chico de 12, 13 años que tenga cualquier herramienta básica de informática, como puede ser un Word, un PowerPoint, puede ser no solamente consumidor de información en Internet, sino que también puede producir información en Internet y compartirla con todo el mundo, ¿no? Otro de los conceptos para empoderar el aprendizaje del alumno son las comunidades virtuales de aprendizaje, un poco lo que es codear estas, digamos, conjunto de personas que se agrupan a partir de un fin común y la posibilidad de intercambio del aprendizaje a partir de lo que cada uno pueda aportar. Pues esas comunidades virtuales de aprendizaje también son una forma de empoderar el proceso de aprendizaje del alumno. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y hablamos de entornos extendidos y ampliados de lo que son clases tradicionales. La videoconferencia, las MOOC, las PUC, los LMS, es decir, todo ese conjunto de herramientas que puede complementar tranquilamente el proceso de aprendizaje fuera del espacio que tenemos de cátedra en sí. Las analíticas del aprendizaje, algo que va tomando cada vez más uso, ¿no? La posibilidad de analizar los docentes, cuál es el recurso que más utilizan los alumnos, a qué hora se conectan, desde dónde se conectan, cuál es el recurso más visitado, cuál es el recurso menos visitado. Todo el análisis que podemos obtener a partir de la analítica del aprendizaje que podemos hacer en base a las huellas digitales que van dejando nuestros alumnos en estos entornos multimediales o entornos virtuales de aprendizaje. El conexionismo, esta teoría de la educación basada en la conexión de nodos, que ahora les vamos a trabajar un poquito, que nos proporciona Internet. Y dos cuestiones más. Por un lado, el aprendizaje basado en proyectos, algo que hace muchos años que existe y que sigue siendo una gran herramienta para empoderar el aprendizaje de los alumnos, y el concepto de aula invertida o flipped room, en donde en realidad lo que hacemos los docentes es dejamos un poco en mano del alumno que arme una clase y la exponga para el resto de los compañeros. Insisto, quedarse con alguno de estos elementos y empezarlos a trabajar. Es muy difícil abarcarlo todos en un principio, pero sí es verdad que podemos ir dando pequeños pasos de cara a ir mejorando, lo que decíamos, esa visión y esas prácticas educativas como docentes. Gustavo, te hago una pregunta, Dime. más que todo por las dudas, si haya gente que esté tomando nota. ¿Podés volver a la slide anterior? Si podés comentar brevemente qué significaba cada una de las siglas, de las que son siglas, digamos, por las dudas si a alguno se le pasó alguna. Sí, señor. Vale, el PLE viene del inglés y es entorno personal de aprendizaje. Es decir, las herramientas que usamos, las herramientas digitales que usamos cada uno de nosotros para investigar en la red o para aprender. Si a alguien le interesa este tema, tomar como autores de referencia a Jordi Adell, con doble L, y Linda Castañeda. Digo para que, si alguno está interesado, es un tema interesante, tener estas dos personas. Jordi Adell
y Linda Castañeda. La próxima sigla es lo que se llama Comunidad Virtual de Aprendizaje. Comunidad Virtual de Aprendizaje. Esa asociación libre que se genera gracias a las redes sociales, en donde todos compartimos información y a la vez nos nutrimos de lo que los demás aportan. El EVEA, Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje. También algunos lo nombran como EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje. Y hablamos de un espacio extendido de aprendizaje en donde podemos mencionar la videoconferencia, el Moodle, las llamadas LMS, para que más o menos estemos un poquito en ese tema. Y la última sigla es el aprendizaje basado en proyectos, que es algo que hace muchos años que está en funcionamiento y que realmente es muy interesante de aplicar. Genial, Gustavo, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, momento de plasmarla en el chat y Miguel me la trasladas. Sí, sí. Por ahora estamos bien de preguntas, algunas que otras opiniones muy ciertas por ahí y que venían de la mano de lo que decía. Por ejemplo, Valeria comentaba que el nivel 1 que comentabas anteriormente es exactamente igual a la educación tradicional de siempre, nada más que aplicando alguna que otra herramienta. Y que sí, que en efecto hace falta un cambio organizacional, al menos en lo que es acá Argentina, yo lo veo que es cierto, pero calculo que eso es algo global, digamos, está pasando mucho en todos lados. Es que esto va muy de la mano, pensemos en algo, ¿no? Al final, la mayoría de nosotros, los que somos los baby boomers o la generación X, hemos sido formados y hemos sido educados en un modelo tradicional de educación. Entonces, claro, para nosotros, incluso para mí, los que somos migrantes digitales, ¿no? No tanto esta generación millennials o demás, es muy difícil reestructurar nuestra forma de pensar, porque al final somos quienes somos porque nos hemos desarrollado en estos modelos tradicionales. Hemos aprendido, nos hemos recibido profesionalmente en estos modelos y quizás somos docentes que hace 12, 15 o 20 años que estamos enseñando y que, claro, estamos tan acostumbrados a transmitir de una forma nuestras enseñanzas y en algún momento hasta han sido exitosas, ¿no? y que ya siguen siendo exitosas, pero, claro, nos quedamos en mi análisis, en mi parcela. Y hoy, claro, la educación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y como estamos hablando, necesitamos de que el docente entienda que hay un cambio. Ahora, para cerrar esto, ¿no, Valeria? Si tienes alguna duda, ve a cualquier universidad pública. Yo calculo que de la mayoría de los países, con esos profesores titulares que tienen 20, 25 años en sus espaldas, y vas a ver claramente un PowerPoint en donde hay un fondo de color y texto puro metido ahí, que es un ladrillo para quien tiene que escuchar esa clase, ¿no? Y que después, claro, los alumnos se van, dicen, es que los alumnos no ven a clase. ¿Pero para qué? Si lo único que estás haciendo es leerme el mismo PowerPoint que me estás poniendo en pantalla. Me lo leo en casa y se acabó. Similar a lo que pasaba con la pizarra cuando se escribían todo, digamos, el texto de un libro. Que te hacían copiar todo, ¿no? Pero... Claro, cuando el docente te copiaba, vamos a sintetizar, y te copiaba el párrafo entero que vos tenías en la página 15, vale, bueno, ya. Pero es cierto, es cierto. Con lo cual quiero decir, ¿no? Quizás esta generación joven que, digamos, ha nacido con la tecnología, está perfectamente acoplada en la tecnología, son ciudadanos residentes de la tecnología, sean los que realmente lleven a cabo este proceso de cambio. Yo creo que nosotros estamos un poco abriendo camino, pero quienes van realmente a generar ese cambio y lo van a cristalizar son muchas veces estos jóvenes profesores que están recién entrando en la educación o hace muy poco y que vienen con muchísimas ganas, muchísima fuerza y con todo esto de la disrupción, ¿no? La creatividad, la innovación, indefectiblemente. Tal cual, y intentando a ver si entendí un poco todo esto de la charla, empoderando un poco a los alumnos también da más tiempo y posibilidad a los docentes a que planifiquen de una forma más estratégica y no tan operativa, digamos, de dedicarse a
que el alumno esté haciendo esto, controlar que esté haciendo esto y tal cosa, sino empoderarlo para que el alumno pueda usar sus propios medios y que el docente trate de expandirse y explayarse en otros aspectos, como, bueno, ¿cómo puedo cambiar este proceso? ¿Cómo puedo enfocarme para que el alumno busque o se motive de tal manera? Es como que apoya al docente a que él también siga mejorando y siga aprendiendo y no quedarse, digamos, en algo estático. Ahora, también debo romper una lanza en favor de mis compañeros docentes, porque he trabajado durante 12 años en el sistema oficial y es verdad que cuando te encuentras dentro del sistema oficial te encorsetas mucho, te cierras mucho el currículum oficial, hay que cumplimentar una serie de objetivos administrativos, hay que meter las notas en trimestre, si sacas un 7 apruebas, si sacas un 6 desaprueba. Es decir, también yo que he vivido esa experiencia, digo, entiendo que también esto no es simplemente decir, me lanzo a la aventura y lo pongo en marcha. Es un proceso también que cuesta, pero que al final vuelve a lo mismo, ¿no? Pasa por el compromiso y esa motivación que muchos de nosotros hemos tenido cuando decidimos dedicarnos a esto, ¿no? Como profesionales de la educación. Y bueno, y como otro comentario así, y después continúas, Gustavo, Mauro nos comentaba, por ejemplo, que notaba que había mucha desigualdad en el acceso a la tecnología por parte de los alumnos y docentes. Y eso hoy en día se está notando muchísimo a raíz de la cuarentena. Gente que por ahí puede tener compu y no tener la capacidad de utilizar tal o tal herramienta, o no tener compu, o no tener internet, que pasa, digamos. Sí. Pero mira, yo te voy a contar una historia y Jessica Lucy, que está aquí, la va a poder corroborar. Yo fui docente de una escuela periférica de la ciudad de Mar del Plata desde el año 95 hasta el año 2007, que fue cuando me vine a España. Esa escuela tenía la particularidad de que, al ser una escuela periférica, no tenía grandes recursos económicos, con lo cual, como profe de informática, me encontré bastante limitado. Y en el año 95 hubo un plan en donde se lanza la informática oficialmente ya dentro del sistema oficial y el Estado, digamos que daba a cada escuela 4 ordenadores y una impresora. Y ahí lo dejó, se terminó el aporte del Estado, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo esos ordenadores ya dejaron de funcionar. Pues una de las cosas que pusimos en marcha fue juntar latas. Juntar las latas de bebidas, de gaseosa y demás, y con eso lo vendíamos, juntábamos dinero e íbamos comprando ordenadores. No comprábamos ordenadores nuevos, sino que comprábamos ordenadores viejos. También íbamos a las empresas, pedíamos que ese material que se iba a descartar y que ya no servía más, nos lo donasen. Bueno, fue toda una experiencia muy, muy significativa. Y al final terminamos en un laboratorio con 9 ordenadores, 3 impresoras, un escáner y conexión a internet. En una escuela, ya te digo, de la periferia, en donde todo salió del esfuerzo que hicimos docentes y alumnos por tratar de tener una sala de informática lo suficientemente equipada para poder dar las clases informáticas. Jessica, corrobora si estoy diciendo lo correcto. Está juntando latitas. Bueno, quizás no está. Bueno, nada. No, pero te creemos y es algo que he visto en algunas instituciones, o al menos en mi cole he tenido la experiencia de ver cosas similares, y estaría bueno que se dé el efecto contagio, ¿no? De que otros coles y otros lugares contagien y sigan con esta movida. Ahí veo que en el chat Jessica respondió: doy fe, egresé contigo en el 2002, le buscabas la vuelta a todo para que tengamos los materiales. Sos un docente que siempre buscó todo para que tengamos conectividad. Y cuento una historia más, ya que está Nico aquí también. Con Nico fui profesor del último año de su escuela técnica. Él sale con un título de técnico en informática y demás. Y yo tenía el espacio de programación Visual Basic. Y entonces
claro, teníamos una sala, era una escuela importante de Mar del Plata, pero teníamos la dificultad que había que compartirla entre muchos docentes. Con lo cual, yo quería que los alumnos hiciesen un proyecto con una calidad relativamente buena, pero teniendo en cuenta que no podíamos trabajar todo lo que deseábamos en la clase. Entonces lo que hacíamos era, muchos terminaban desarrollando el software en sus casas, o modelos de pruebas y demás, y un poco lo que hacíamos en la clase era ver cómo iba trabajando cada uno, las dudas que podían surgir y un poco, digamos, la estructura general del proyecto. Cada equipo de trabajo tenía que terminar entregando un software educativo que después, en algún caso, hemos ido a entregar a algunas otras escuelas. Con fallas y con algunas cuestiones que habría que haber trabajado una línea más, pero lo que quiero explicar ahí es cómo desde la intención de buscar el desarrollar un proyecto que sea interesante para los alumnos, bueno, había que hacerlo por fuera de la escuela y empoderar en definitiva más como el alumno aprendía y desarrollaba un producto que la necesidad de ver cómo lo desarrollaba en el colegio en sí. Nico, no sé si quieres comentar un poquito tu experiencia. Mientras Nico ahí o desactiva o escribe, yo no puedo ver de nuevo si están o no. Te hago una pregunta, Gustavo. Dime. Por si llegan a preguntar, las slides desde el PowerPoint que tenés, ¿va a estar publicado en algún lado? ¿Lo podemos republicar? Vale, yo te lo voy a enviar a ti, Miguel, Okay. y que la gente te escriba un correo a ti y yo lo reparto. Y tú lo... Buenísimo, por las dudas, ¿viste? Siempre son buenas. Perfecto, perfecto. Ahí está Nico. Nico, no sé si te estás escribiendo la vida, abrí el micro cuando vas a participar. No, sí, dice que está con la timidez de la cámara, ¿no? Pero dice que sí, que le buscaban la vuelta. Me da un poco de timidez hablar así, pero bueno, sí, más vale que hoy le buscábamos la vuelta, nos juntábamos para poder llegar ahí a las entregas, a armar el proyecto, pero bueno, sí, no, qué sé yo, le vamos encontrando la forma. Ya. Gracias, Nico. Ojalá hubiese sido así en clase, que te costaba participar. Permíteme decirte que Nicolás además estaba muy por encima del promedio, era un excelente alumno. Hombre, bueno, no hay duda. Gracias, Héctor. No, ya lo comentábamos, Héctor. Simplemente como referencia, Nico participó muchas veces en las Olimpiadas Informáticas Argentinas con muy buenos resultados. Así que quiero decir que estaba muy por encima de nosotros en muchos aspectos. Pero bueno, nada. Fíjate cómo es la cosa. Antes no podíamos hacer que parase de hablar y ahora le cuesta participar. ¿Cómo cambia la gente cuando se hace grande? Vale. Bueno, seguimos un poquito más. Retomando. Vale. Todo esto que venimos hablando, en definitiva, no propone grandes cambios de los modelos pedagógicos que conocemos, los que nos hemos formado en educación. Sigue siendo la base el constructivismo y el socioconstructivismo, lo que es lo mismo Piaget y Vygotsky. Con lo cual quiero decir, no es que estamos reinventando la pólvora y estamos proponiendo dinamitar, ¿no?, los cimientos de la educación. Simplemente estamos empezando a repensar la educación a partir de las posibilidades que nos da la tecnología. Con lo cual quiero decir, ¿dónde nos posicionamos? ¿En una visión centrada en las herramientas o en una visión centrada en nuestro modelo pedagógico didáctico? Porque depende en qué paradigma nos pongamos, llevamos adelante un tipo de acto educativo u otro tipo de acto educativo. Yo no descarto el poder y la importancia de las herramientas, pero digo, si las herramientas tecnológicas, si el hardware y software no está en condiciones de brindarnos nuevas potencialidades en la forma que enseñamos, lo que decíamos, estamos replicando las viejas prácticas tradicionales de educación con nuevas herramientas, ni más ni menos, ni más ni menos. Ahora bien, estamos hablando de nuevas experiencias disruptivas y
una de las cosas que más quizás nos tiene que cambiar en la cabeza es que hoy todos somos consumidores de conocimiento en Internet, pero también somos productores. Todos nosotros estamos permanentemente produciendo y compartiendo conocimiento en la gran red de redes. Con lo cual, lo que volvemos a decir, es decir, pensemos que hoy un chico de 12 o 13 años puede estar publicando tranquilamente un video tutorial de algún tema, y yo, un chico que tiene 53 años, que tiene 2 carreras universitarias, que ha pasado, no, puede ser hasta que aprenda de ese chico. Entonces digo, esta disrupción, esta desestructuración es una realidad que debemos aceptar y debemos entender. Ahora bien, ¿cómo se produce el aprendizaje a partir de Internet? En principio surge lo que se llama el desequilibrio cognitivo, esa duda que nos surge a cada uno de nosotros. Y comenzamos un proceso de búsqueda de la información en Internet. A través de esa búsqueda empezamos a detectar primero nodos de referencia que nos van a permitir buscar respuestas para esto, pero que también nos van a servir para otras consultas en el futuro. Y eso genera nuevas conexiones en el camino de las respuestas, ¿no? Yo siempre digo que si parto desde un mismo concepto y que cada uno me busque una definición o un objetivo, posiblemente cada una de las personas que ponga a buscar vaya por un camino diferente. Esa es la gran ventaja que nos ofrece Internet. Todas estas nuevas conexiones al final nos permiten obtener datos significativos que nos permiten detectar patrones de aprendizaje, mejorando nuestras habilidades, que ya vamos a hablar, y competencias en el uso de la información y en el procesamiento de la misma. Todo esto nos lleva a un proceso de asimilación y reacomodamiento en cuanto a esa duda que generó todo este desequilibrio. Lo comparto con el resto de comunidad de aprendizaje, los demás hacen sus aportes y se produce el intercambio a partir de que cada uno ofrezca una visión o agregue algo o discuta alguna cosa, y en definitiva en este intercambio se produce un nuevo restablecimiento de ese orden cognitivo, llegando a una nueva información, se publica esta conclusión y esto puede ser definitiva hasta que haya una nueva participación, pero también es posible que pueda desencadenar un nuevo proceso de desequilibrio cognitivo y poner en marcha toda esta rueda de cómo se produce el aprendizaje en Internet. No sé si ha quedado alguna duda con respecto a esto que he explicado. Me paro aquí porque, bueno, quizás alguno me quiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Vamos viendo si van entrando preguntas. Ahora el chat lo veo tranqui, están todos muy súper atentos por lo que veo. Muy bien, muy bien. Como buenos alumnos, escuchando al profesor. Totalmente. Muy bien. Bueno, seguimos. Uno de los grandes temas que se discute permanentemente en la educación virtual es el proceso de evaluación. Que se pueden copiar, que da muchas suspicacias. Bueno, dentro de la evaluación que podemos hacer en los espacios virtuales, podemos utilizar algunas herramientas como test cerrados, test abiertos, la participación en clase de cada uno de los alumnos, trabajos prácticos asincrónicos o offline. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Aquí en definitiva son herramientas que también disponemos en el presencial, solamente que las vamos a aplicar en un espacio virtual. Ahora, lo que debemos tener en claro es que una cosa es evaluación y otra cosa es acreditación. Y vamos a explicarlo para entenderlo claramente. Cuando hablamos de evaluación, nos referimos al análisis y la valoración de contenidos, procesos y actitudes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Viene Jessica, da un examen, se saca un 8. Vale, muy bien. Técnicamente ha aprobado una evaluación.
Viene otro día, saca otro 8. Ah, muy bien. La verdad es que ha dado la evaluación con 8, significa que esta persona acredita el espacio. Bueno, es relativo. ¿Por qué? ¿No nos ha pasado que hay veces en donde, porque lo que sea, no logramos hacer esa transferencia en ese proceso de evaluación y sin embargo en nuestro día a día somos capaces de tenerlo claro y de resolver y de participar perfectamente? Entonces, lo que hay que entender aquí es que una cosa es la evaluación y otra cosa es la acreditación. La acreditación en sí es cuando el docente da conformidad a que el alumno posee las habilidades y competencias mínimas que se han fijado en ese curso en cuestión. Es donde yo digo, vale, más allá de las notas que haya sacado Jessica, realmente Jessica ha interiorizado y es capaz de demostrar en su día a día estas habilidades y estas competencias. Claro, resulta muy difícil que Jessica saque todos 1 y yo esté convencido que pueda acreditar. Pero quiero decir, muchas veces, y hago un mea culpa porque en algún momento en mi etapa como docente lo he hecho, ¿no? 2 más 2 son 4. Entonces quiero decir, ¿no? El alumno aprobó la primera evaluación y el alumno aprobó la segunda evaluación, por consiguiente acredita el espacio. Pues quizás debamos empezar a pensar en forma diferente. Quizás empezar a pensar en forma diferente, ¿no? Y empezar a entender esto que decíamos. Alguna vez seguramente a Nico, lo que hablaba el profe también Héctor Ayo, ¿no? Algún docente le habrá puesto una nota que sabíamos perfectamente que era injusta porque sus habilidades y sus competencias estaban por encima de él. Pero bueno, el poder, esta forma de medir tradicionalmente en forma sumativa la evaluación, bueno, hacía que quizás, ¿no? En vez de pensar más en una acreditación, pensábamos más en un proceso de evaluación. Entonces quiero decir, debemos empezar a repensar estos procesos y diferenciar evaluación y acreditación. La acreditación es un proceso mucho más complejo, donde en realidad tenemos que tener muchos parámetros, no solamente las evaluaciones, como para decir realmente el alumno tiene las habilidades y las competencias que buscábamos desarrollar. También me quiero parar aquí y si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión, momento para escribirla en el chat y que me la traslade Miguel. Son buenos alumnos, Gustavo. Eso, claro, si me hubiesen puesto muchas preguntas, sí. Si ponen pocas preguntas, me queda pensando que quizás el profe no es tan bueno. Ahí está, justo O te es muy pregunto. bueno. Bueno, vale, no hay problema. Seguimos para allá. Ahí hay un ejemplo que están pidiendo un ejemplo de acreditación. Vale, la acreditación es en definitiva cuando yo al final del ciclo digo, vale, ¿qué notas tiene Nico? Mira, aquí saco un 5, aquí saco un 8, aquí saco un 7. Digo, pero realmente, yo que lo veo trabajar en el día a día, yo que veo cómo participa en clase, he visto sus trabajos prácticos, estoy convencido que realmente es un tipo de 7, es un tipo de 10 o es un tipo de 5. Otra cosa que nos ha pasado mucho, ¿cuántas veces en estos trabajos grupales nos pasa que, por ejemplo, ¿no? Nos juntamos Héctor, Jessica, Nico y Gustavo? Y entonces, claro, Nico y Héctor son 2 máquinas de trabajar, hacen todo el trabajo y demás. Jessica le pone florcita, lo decora, me pone un marquito muy bonito, me arma un PowerPoint espectacular. Y yo simplemente voy un poco a la cola, bueno, es que justo se me surgió este problema y demás. Le tiré 2 líneas a Nico para que trabajase y, claro, me escudo en este grupo. No, hemos trabajado todos. Ya, ¿tus aportes cuáles son concretamente? Por eso en el trabajo colaborativo se busca que cada alumno marque con un color diferente sus aportes, porque ahí va a quedar reflejado claramente qué es lo que ha hecho cada uno. O en espacios como puede ser un Moodle, queden, lo que decíamos, los registros digitales de las participaciones y hagamos una analítica de sus participaciones. No sé si más o menos queda claro lo que estoy diciendo. A mí al menos sí. Y yo no soy Tampoco, experto en esto. quiero decir, ¿no?
aunque, vuelvo lo mismo, ¿no? Si un alumno saca 10, 10, 10, 10, 10, claro, ¿cómo hago para desacreditarlo? Pues hay algo que no funciona ahí. Pero es verdad que aún el alumno sacando 10, 10, 10, 10, no significa que sepa hacer una transferencia y que tenga interiorizadas las competencias y las habilidades. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos alumnos que saben todo de memoria, pero que no son capaces de transferirlos a una situación problemática? Tal cual. Algo así como lo que comenta Graciela justo ahí, que dice transferencia del contenido aprendido a la realidad cotidiana. Creo que un poco por ese Exactamente, lado. exactamente. Claro, ahí también podríamos decir, vale, pero ahí hay un problema del docente, porque no ha puesto realmente en juego la capacidad de transferencia del alumno. Se ha centrado en un modelo conductista de replicar una respuesta. Vale, pero también a veces es verdad que, vemos que el alumno se maneja dentro de un contexto, se maneja bastante bien, ¿no? Y va sorteando las dificultades que se le va poniendo, pero que tenemos dudas realmente, ¿no? De si maneja o no. ¿Cuántas veces nos ha pasado a los que trabajamos como docentes que algún alumno que se recibe o que completa, ni él se cree que ha acreditado la materia? Es que yo no me lo creía. O otra cosa que pasa mucho, un alumno que durante todo el año no hace absolutamente nada o no entiende la materia, lo que sea, y mágicamente se prepara 4 días antes para un examen, ¿no? Y viene y acredita el espacio en diciembre o en marzo en 4 días. Pues no lo sé, digo, por lo menos me tengo que quedar pensando. Por lo menos me tengo que quedar pensando, ¿no? Digo, no, y quiero aquí quitar hierro, no es culpa del docente, por favor. Aquí hay que ver realmente hasta dónde, volvemos a lo mismo, ¿no? Este sistema oficial te encorseta y te mete tanto en esas estructuras que es muy difícil que vos puedas justificar esta acreditación si el alumno tiene notas para acreditar, ¿no? O lo que nos pasa muchas veces, ¿cuántas veces un alumno viene el último mes, profe, denme un trabajito para sacar la nota? Tengo un trabajito para sacar la nota, no es para demostrar que sé. Yo quiero el 7 y se acabó. Bueno, ¿se entiende por dónde va la cosa? Sí. Ahí pregunta Federico con respecto al rol de la evaluación en el proceso educativo. En un entorno de educación que no fuera el formal, ¿de qué carecería si no tuviera instancias de evaluación o acreditación? Yo creo que al final necesitamos tener en algún momento una instancia de evaluación o de acreditación. Y te voy a explicar lo que pasa, ¿no? Yo doy también cursos en donde se me pide que no haya ningún tipo de examen y demás. Y te voy a contar una historia que me pasó a mí en Mar del Plata. Yo daba un taller de informática para padres en una escuela privada, y claro, los padres venían a lo que venían, ¿no? De una semana para otra no se acordaban ni cómo agarrar el ratón y demás. Entonces, claro, era para mí hasta decepcionante tener que todas las semanas volver para atrás. Bueno, el disco duro se reconoce con la letra C, esto es un archivo, es una carpeta, y así una clase, un mes, 2 meses, 3 meses. Claro. Hasta que un día le digo a una mujer, le digo, doña Emilia, sería bueno que de una semana a otra ese manual que yo le he dado lo lea o si puede practique un poquito en casa. Y la respuesta de esta mujer fue maravillosa y me destruyó completamente la moral. Me dice, ¿sabe qué pasa, joven? En aquel momento era joven. Me dice, mire, en vez de pagar 50 pesos e ir a la consulta del psicólogo, prefiero venir aquí. Claro, listo, dije, no hablemos más nada, ya me queda claro cómo está el tema, junta y vámonos. O sea, fue dilapidario, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, vale, aquí, claro, como no hay un espacio de evaluación, no hay una acreditación, no pasa nada, pues mira, ven un ratito a hacer psicología social. Y eso es lo que a veces pasa si no tenemos puntos de control. Ahora, te lo planteo al revés. Y vamos a lo que hablábamos de empoderar el alumno.
Si vos te encontrás con un grupo de alumnos o de gente que realmente quiere aprender, ahí el propio proceso de aprendizaje es la mejor evaluación y acreditación. Es decir, ninguno de los que estamos en este grupo de codear necesita que alguien tome un examen, porque al final estás aquí por voluntad propia, pero realmente vas a querer aprender. Y si tu idea al principio no la tenés muy clara, solo te vas a ir quedando y alejando, porque te vas a encontrar con que el grupo va a seguir avanzando y te va a llevar a un nivel técnico que vos te vas quedando un poquito de lado. Entonces quiero decir, yo recomiendo tener algunos pequeños puntos en estos cursos que son más bien informales. Ahora, en comunidades virtuales de aprendizaje, donde es libre y la gente se integra porque realmente quiere avanzar en el conocimiento, la evaluación y la acreditación no es necesaria. Va a surgir directamente de lo que vaya publicando cada uno y la construcción del conocimiento del día a día. Buenísimo. Y comentaban también, bueno, comentan ahí que también están en la parte gastronómica, están tomando nota de todo esto, que eso está bueno, como docente, digamos, en esa industria. Y nos comentaban también que las rúbricas son interesantes para la evaluación, retroalimentación del docente y autoevaluación por parte del alumno. No sé Sí. qué opinas de eso. Muy importante. El alumno tiene que tener referencias de cómo va su proceso de educación. Te explico cómo trabajamos nosotros en los cursos de idioma. Concretamente, a mí me contratan empresas noruegas o suecas que buscan profesionales, fundamentalmente sanitarios, para ir a trabajar a esos países. Son grupos de entre 15 y 20 personas, trabajamos a partir de clases por videoconferencia, pero hay dos o tres particularidades. La primera es que los alumnos están distribuidos en toda la geografía española, con lo cual no son presenciales. Segundo, hay que aprender mucho idioma en muy poco tiempo, ya que aproximadamente en 6 meses los alumnos tienen que ir a trabajar a Noruega o a Suecia, y parten de cero y tienen que llegar más o menos, para que tengas una idea, a un nivel B2 de idioma. Una acreditación oficial de entre un B1 Plus y un B2. Con lo cual, hay un trabajo muy fuerte de parte de todo el equipo docente, tanto dentro de las horas de clase como fuera de las horas de clase, en este concepto de que hablábamos de entornos extendidos y ampliados de aprendizaje. ¿Qué es lo que hacemos nosotros a la hora de estos test o evaluaciones? Trabajamos un test escrito, que lo enviamos y el alumno me envía las respuestas a mí y yo después se las envío al docente, y una parte oral en donde hay un diálogo en donde vemos un poco esa habilidad discursiva de cada alumno. Y después lo que hay es una instancia de evolución que se da en dos aspectos. Un primer aspecto individual, en donde el equipo docente nos reunimos con cada alumno entre 20 y 30 minutos, en algún caso excepcional 40, en donde no devolvemos una nota, simplemente le preguntamos ¿cómo te has visto tú en el test? Dime qué has visto que te ha fallado y demás. Y solo el alumno empieza a hablar de cuál ha sido sus dificultades, sin que el docente tenga que decírselas. ¿Eso que nos permite? Dos cosas. Primera, la capacidad de autocrítica que tiene el alumno, y la segunda, el que al ser el mismo el que reconoce rápidamente sus errores, nos es más fácil brindarles herramientas de ayuda como tutorías y compensaciones educativas. Entonces quiero decir, esa primera instancia de diálogo nos permite al equipo docente trabajar específicamente en lo que decíamos, ¿no? El autodescubrimiento de cuáles son los puntos que debe mejorar, y de esa manera es mucho más rápido la actuación del equipo docente. Y después sí, en la clase se explica todos los puntos, cómo deberían haber sido, pim, pam, pum. Pero ese proceso de charla individual, ya te digo, de 20, 25 minutos, 30, es muy, muy bueno. Claro, esto en el aula tradicional, lo que hablamos, ¿no? En las instituciones educativas es muy difícil que vos lo puedas implementar. Pero quizás hacer, ¿no?, un paneo global con todos los alumnos, bueno, en dónde hemos fallado más, qué necesitamos rever, en donde el alumno también un poco, lo que decíamos, descubra en dónde ha fallado y en dónde están fallando la mayoría, y donde el docente también a partir de eso lleva adelante un proceso de
de reflexión y pueda trazar puentes de cara a compensar esas dificultades que ha detectado. Bueno, genial. Creo que por ahora con las preguntas estamos bien. Si querés continuar, Gustavo. Vale. ¿Qué pasa con los alumnos que no tienen acceso a la tecnología? Lo que hablábamos en alguna diapositiva, ¿no? Este problema de que somos 5 hermanitos y solamente tenemos un ordenador. Vale. Yo acá quizás apelo a volver a los viejos métodos tradicionales de la educación. Volver a utilizar las herramientas de la educación a distancia. Quizás un módulo impreso, quizás algunas fotocopias. Pues no es lo más conveniente, ya. Pero al final es una manera de paliar una situación que es muy difícil de superar. Otra opción es utilizar sistemas de audio y video en formatos de radio, de televisión o de CD que puedan ser reproducidos en cualquier momento. Podcast, por ejemplo. Bueno, digamos, buscar alguna solución a ese problema de que es el acceso a la tecnología a partir de estos métodos quizás un poco más antiguos, pero bueno, son un paliativo de cara a este problema del acceso a la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas experiencias disruptivas de las que estamos hablando, las cuales deberíamos empezar a poner en marcha para aprovechar estas tecnologías emergentes? Primero, el concepto de aprendizaje rizomántico. El concepto de rizomántico se refiere a la forma en que crecen las plantas. Como sabemos, los tallos de las plantas van creciendo en una forma completamente inverosímil y donde cada tallo va siguiendo su propio crecimiento. Entonces, claro, lo que decíamos, en estas posibilidades que nos da Internet y en este abanico de opciones, pues habrá que pensar en un aprendizaje rizomántico de nuestros alumnos. Y si bien haya un currículum básico que debe ser respetado, pues algunos desarrollarán más unas habilidades y otros otras. Pero al final, que cada alumno desarrolle su aprendizaje de la mejor forma que pueda, ¿no? Un poco también va de la mano con ese concepto de inteligencias múltiples que habla Gardner. Bueno, quiero decir, ¿no? Este concepto de que no todo el mundo tiene que aprender al mismo ritmo, en el mismo estado y las mismas cosas. Un poco que, vale, a ti te resulta más fácil aprender esto de esta forma, pues utiliza esta tecnología. A ti te resulta más fácil aprender esto con esta otra tecnología, pues tira por ese lado. Lo segundo, el concepto de la realidad aumentada y la realidad virtual, que todo esto cada vez se va a ir trabajando más. Incluso ya tenemos modelos inmersivos, es decir, reproducciones en 3D de mundos en los cuales estamos dentro de un espacio virtual y podemos interactuar con elementos y con personas como si fuese la realidad misma. Son elementos que se van a ir profundizando cada vez más en la educación. Los simuladores, algo Miguel, que tú hablabas al principio de la sesión, la gamificación, que cada vez va a ser más y que hay muchísimos docentes que la están empleando y con muy buenos resultados. Las infografías, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Utilizar un buen sistema comunicativo con buenas imágenes y con buenas infografías puede ser muy, muy interesante de cara a el aprendizaje por parte del alumno. Estos entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, todas estas LMS y resto de herramientas que pueden complementar los sistemas presenciales de educación. Y, por supuesto, la videoconferencia en sí, que es una herramienta que yo vengo aplicándola ya hace varios años y que es maravillosa, ¿no? Te quiero decir, aquí tenemos un montón de elementos para empezar a implementar pequeños elementos disruptivos en nuestra clase. Tampoco hace falta quizás tener grandes elementos tecnológicos. Podemos generar, por ejemplo, espacios de simuladores o gamificaciones o infografías o videoconferencias con herramientas gratuitas. Entonces quiero decir, tampoco busquemos revolucionar la educación, pero sí animemos a dar pequeños pasos de cara a ir mejorando nuestras experiencias educativas. Claro que todo esto requiere ciertas implicaciones por parte del alumno y por parte del docente.
Por parte del alumno necesitamos habilidades comunicativas, necesitamos que el alumno quiera participar en estos entornos virtuales. Si el alumno no quiere participar, si el alumno no se anima a hablar en estas videoconferencias y demás, puede ser así un poquito más complicado. También alumnos que sean, digamos, tendientes al uso de la tecnología. No hablamos de tecnofílicos, pero tampoco querramos tecnofóbicos, personas que no les gusta usar la tecnología, si no va a ser muy difícil. Una cierta independencia y autonomía del alumno, tanto para aprender como para hacerse responsable del proceso de aprendizaje. Y, importante, un nivel de participación en donde el docente deberá permanentemente incitar a la interacción y a la participación de los alumnos. Tener en cuenta que cuanto más participación hay del alumno, menos intervención tiene el docente y por consiguiente se generan más espacios de intercambio y seguramente de aprendizaje. ¿Qué implicaciones requerimos para estos modelos en cuanto a los docentes? Pues por un lado, la adaptación a la tecnología, lo que hablábamos, estar por lo menos en un nivel 2 de implementación de las tecnologías educativas. Una visión ampliada de las estrategias educativas a estos nuevos modelos disruptivos. Una acomodación a los sistemas de comunicación, ¿no? Es decir, al final no podemos pretender replicar una clase presencial en un entorno como puede ser la videoconferencia. Sí, es verdad que podemos aplicar varias cosas, pero si queremos, digamos, transferir una clase exactamente igual, lo presencial o virtual, pues va a haber algo que no va a funcionar, o te vas a estar perdiendo posibilidades y oportunidades que te da la tecnología. La integración de medios, esta posibilidad de que busquen en internet, que generen una presentación electrónica, que armen un PDF, que a partir de tal herramienta lo puedan publicar, integración de varias herramientas. Y por último, y fundamental, lo que decíamos, ¿no? Ser el elemento principal en el fomento de la interacción profesor-alumno, pero también la interacción entre alumno y alumno. Ahora, cuando hablamos de competencias digitales en los alumnos, ¿a qué nos referimos? Básicamente, nos referimos al uso de computadoras para recuperar información, evaluar si es una información cierta o es una fake news, almacenarla para su utilización posteriormente, producirla o transformarla para su uso, presentarla adecuadamente y permitir un intercambio de información en la construcción social del conocimiento. Estas son las competencias que requerimos de un alumno que se desarrolle en estas tecnologías emergentes. Recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información. Y si vamos un poquito más a las dimensiones, hablando más globalmente, tenemos competencias relacionadas con el uso de los ordenadores, competencias informáticas, competencias informacionales del acceso a la información y el procesamiento de la información, competencias cognitivas, ser conscientes de lo que se nos está diciendo, de transformarlo y de poderlo utilizar en otros ámbitos y en otras realidades. La alfabetización múltiple en cuanto a la disponibilidad de medios de acceso a la información. Y por último, ese derecho a esa ciudadanía digital que cada vez se va imponiendo más y que los ciudadanos de las próximas décadas vivirán en esta, digamos, sociedad digital. Con lo cual, y a modo de cierre, vuelvo a la carga sobre una cuestión. Las tecnologías emergentes nos dan la oportunidad de dejar de replicar viejas prácticas educativas con nuevas herramientas para empezar a crear nuevos escenarios formativos basados en tecnología educativa. Yo creo que esto es el cierre y es lo que he tratado de comentar hoy en esta charla. Romper con los viejos modelos pensando en que la implementación de un hardware, un software por sí solo,
generan un cambio de paradigma educativo. Nos tenemos que parar en ese nivel 3 de las tecnologías educativas. Para los que deseen, les dejo mi contacto por cualquier consulta y demás. Y bueno, ahora quedo un poquito a la expectativa de preguntas, comentarios, charlas, un poco este espacio de intercambio que quiero que generemos. Genial. Bueno, Gustavo, antes que nada y antes que empiecen a venir las preguntas u opiniones, te queremos agradecer desde ya, desde el equipo de Codear y en general desde la comunidad que está dando vuelta, que ya nos acompaña desde hace unos meses, porque la verdad que charlas como de este tipo hacen mucha falta y creemos que por ahí puede ser un puntapié inicial para muchos educadores que quieren cambiar esta forma de enseñar, ¿no? Si bien estuvimos dando herramientas, que dicho sea de paso, pasé en el chat el link de nuestro canal de YouTube, donde damos charlas de algunas herramientas donde abordamos temas como la gamification, el tema de infografías y demás. Dense una vuelta que están buenas, pero nunca abordamos un tema por ahí que nazca del núcleo del problema, ¿no? De buscar un cambio en la forma de pensar cómo abordar este problema, y creo que para muchos va a ser muy bueno esto. Así que bueno, está abierto si quieren hacerle la pregunta tanto por chat o como abriendo el micrófono, no hay problema, Gustavo va a estar respondiendo. Pueden opinar también, preguntas concretas, así que no hay ningún problema, anímense, está abierto el micrófono. Para intercambio, para Tal que cual. cada uno aporte su visión. Es un espacio, lo que hablamos, una comunidad de intercambio y nada, me gustaría escuchar un poco también vuestras opiniones y vuestra participación. Genial. Mientras alguien se anime, ahí nos comenta Paula Suárez, que debe ser la única brasileña por acá en este chat. Me encanta que haya gente de Brasil acá. Es increíble. Yo creo que por el poco tiempo que llevamos ya hemos cruzado varias fronteras. Vos decime, Joel, si no es así, pero creo que hemos llegado a varios lugares del mundo en general. Y eso nos pone contentos porque, bueno, es una problemática que es global, la tenemos todos, y que nos podamos ayudar entre todos, genial. Así que, Paula, desde ya te decimos que lo que necesites, sabes que está el WhatsApp ahí del grupo de educación, te unís y las preguntas que necesites, que tengas, las puedes hacer ahí, alguno te va a responder. Hablamos o entendemos portugués también, así que no va a haber problema en que pongas en portugués. Eu acho que posso falar un poquininho de portugués. Muy bien. Y si dije cualquier cosa, me lo corrigen por el chat. Bueno, vamos viendo si van llegando preguntas. Sí, animarse a participar, animarse a participar. Gracias, Silvia. Hablas perfectamente. Bueno, eso es un halago. Bueno, mientras yo iba pasando los links, yo tuve una experiencia mientras voy comentando, mientras van llegando preguntas, tuve una materia en la facultad, si bien la facultad es bastante, bueno, yo estudié en la tecnológica también, todo, y tiene un ámbito muy tradicional, una forma muy tradicional de enseñar, pero tuve una materia muy puntual que era creatividad e innovación, que bueno, ya la materia misma te dice que enfoca de otra manera la clase. Las clases literalmente eran en una ronda hecha por las mismas mesas, los mismos bancos. El profe, la primera consigna que nos daba era: chicos, nos vamos a hacer el café, así que cada uno va a traer una parte de la mesa del café. Algunos traían leche, otros traían azúcar, llevábamos el café, algunos llevaban para comer. Y la primera clase fue: chicos, necesitamos encontrar problemas. Y fue simplemente debatir, tomando un café, buscando los problemas que teníamos hoy. Y en la siguiente clase fue: bueno, recuerden esto, así que la próxima clase vamos a tratar de buscar formas de solucionar estos problemas, pero con la misma metodología. Y me pareció algo tan bueno la forma de encarar, más allá de la temática en sí, la forma de encarar el problema y cómo buscaba el docente la motivación por parte del alumno, y no solamente sentarse y ver una filmina o tratar de comentar algo teórico y trasladarlo a lo práctico.
porque podría haber sido una clase teórica explicando sobre la creatividad y la innovación por separado, cómo abordarla y buscar trabajo práctico, digamos. Me pareció muy, muy bueno eso y algo distinto. Acá hay una pregunta. Dime, sí, perdón. Hay una pregunta que dice, quisiera preguntar si conoces el recurso educativo H5P y si consideras que tiene futuro como recurso. Dice que lo usa en Moodle y parece un punto de partida algo potente. Y también preguntarte por otros recursos de este tipo, digamos. Yo no soy un especialista en recursos. Conozco recursos tradicionales, genéricos, quizás mi especialidad en recursos es videoconferencias. Y es verdad que conozco varios entornos de videoconferencia por lo que llevo adelante. Pero herramientas en sí, bueno, Moodle que lo manejo, no soy un especialista en esto. Yo aquí vuelvo a un punto central, es decir, el tema de la herramienta va a pasar específicamente por la utilidad y la forma en que vos lo logres trabajar en la clase. Esto que recién decía Miguel, ¿no? ¿Cómo encaramos el tema de la innovación y de la creatividad? Tranquilamente yo hubiese podido venir, ¿no? O el docente me refiero, ¿no? Y lanzar ideas sobre creatividad desde el punto de vista teórico. La creatividad es esto, y está bien. Sin embargo, el hecho de que esta persona vino, salió de la estructuración tradicional que es dictar la clase, generó un nuevo espacio y demás, y generó esa disrupción de ese modelo tradicional de educación. Entonces te quiero decir, la herramienta yo creo que pasa por la utilidad que vos le des de cara a ese modelo pedagógico didáctico que vos quieras implementar en tu clase. Porque, insisto, un PowerPoint puede ser muy bueno generando experiencias disruptivas. Por ejemplo, yo he visto que se usa mucho aquí para gente que quizás no tenga tanta experiencia educativa, en donde capta pantallas de distintos software, y entonces va haciendo que la persona, a partir de cliquear en ciertos lugares, sea como que está navegando en el programa, ¿no? No sé, como si fuese un Excel o un Word y demás. Y lo que está haciendo es usando un PowerPoint de fondo con esas interactividades. Y es un PowerPoint ya, pero el tío logró generar un entorno como si fuese un programa, que no es un programa, y de esa manera uno experimenta como si estuviese ahí en ese uso de ese software, ¿no? Te quiero decir, ahí está un poco la utilidad que vos le des al software. Genial. Acá Graciela nos comentaba también, acá justo perdí el chat, acá está. Dice que en el último mes se le ocurrió evaluar lo que habían estudiado. Ella, Graciela, ha estado presente ya en varios descuentos, ella se dedica a la parte de homeopatía, y se le ocurrió evaluar los que estaban estudiando con la construcción de algún archivo utilizando técnicas de pensamiento circular, usando imágenes, y lo que generaban las mismas pensando en el remedio homeopático que se estaba estudiando, digamos. Calculo que es más o menos de lo mismo, o sea, buscar esta disrupción, como comentabas vos. Sí, al final, digo, hay muchas estrategias, ¿no? Incluso hay modelos de disrupción educativa sin tecnología, ¿no? Hay casos, si uno investiga un poquito en la red y demás, de gente que sin recursos logra generar clases maravillosas, ¿no? En donde los alumnos salen maravillados de matemáticas, de ciencias y demás. Te quiero decir, ¿no? Esto de la disrupción en la educación no es necesaria y exclusivamente de las tecnologías. Es una forma de hacer educación, ¿no? Ahí está el tema. Quiero decir, la cosa pasa un poco por ahí, ¿no? Pero indefectiblemente que este concepto de la construcción social del conocimiento, la interacción, la colaboración, la cooperación en el desarrollo del conocimiento sigue siendo muy importante en esta sociedad de la información. ¿Y cómo considera, esta es pregunta mía, ¿no? Capaz que ya lo dijiste entre todo lo que hablamos, pero el factor motivacional dentro de todo esto, ¿no? Porque noto por ahí que en muchas de estas cosas, estas disrupciones, se ve muy, muy afectado por la motivación que tiene el alumno a la hora de abordar un tema. Se nota cómo encaran un tema. Sí,
quiero decir, ¿no? Un poco lo que te pasó a vos, Miguel. Si te sacan de ese modelo tradicional y abrís el juego para la participación, ahí está un poco, digamos, el docente abre el juego al grupo. Entonces, quiero decir, yo a veces cuando iba a las clases decía, aquí tenemos dos opciones, ¿no? O venimos en un modelo tradicional, yo enseño y ustedes escuchan, aprenden y se acabó, o intentamos hacer algo que sea más o menos significativo, por ejemplo. Y bueno, a partir de ahí es un poco la respuesta que obtengas. Habrá grupos que no los podés motivar, no les interese y quieran, bueno, un poco un modelo más tradicional. Pero en general, los alumnos, cuando vos les propones actividades que sean interesantes para ellos, y volvemos a mismo, te posicionás a comprender cómo aprende el alumno, se va a implicar mucho más. Estos aprendizajes basados en proyectos, que yo entiendo que muchos de los docentes que hay aquí lo han utilizado, o estas estrategias como el Flipper Room, son muy interesantes. ¿Dónde puede estar el otro problema? Y es, claro, yo he vivido el hecho de ser docente y, claro, los tiempos institucionales son un tirano, ¿no? Vos tenés que terminar hoy, preparar una clase para mañana, corregir un examen, preparar otra cosa, ¿no? Claro, a veces no tenés ese tiempo que necesitas para reflexionar, para construir estas cuestiones. Eso también es un tema que en algún momento lo tendremos que poner en claro, ¿no? Pero bueno, al final es un poco ir buscando pequeñas cosas, ir, digamos, acoplándola a tu biblioteca personal, a ese ple personal que hablábamos como docente, y bueno, ir poniéndolas en marcha poco a poco, ¿no? Buenísimo. Fede nos pregunta, bueno, nos comenta también, ¿qué podemos hacer para filtrar el ruido que significa la cantidad de acceso a la información? Hay tanto, digamos, hoy en día. Y dice que no es en ese sentido una desventaja que todos seamos creadores de contenido al mismo tiempo. Hay un concepto que seguramente, Fede, lo habrás escuchado nombrar, que es la infoxicación, la intoxicación de información. Y ahí es donde viene justamente el proceso de guía del docente, ¿no? Hay algunas estrategias como las web quiz, no sé si alguna vez los he escuchado nombrar, ¿no? Que es que en vez de dejar que el alumno navegue en la red, bueno, buscar información sobre X tema. Otra opción es decirle, mira, te voy a dar 15 links que tú consideras importante y elige alguno de ellos y busca información de eso. Entonces, lo que hablábamos, lo que estás haciendo es guiándolo en ese proceso de desarrollo del aprendizaje. En ningún momento lo impones. Mira, yo te recomiendo estos. O utilizar otro también si querés, no hay ningún problema. Pero justamente para que no pase esto, ¿no? Que el alumno sale a buscar en la red de redes, pilla lo primero que pesca del Google, te lo copia, te lo pega, te lo entrega y ya está, trabajo hecho. No, vamos a buscar otra cosa. Entonces, para que el alumno sienta también que un poco lo guiamos, pues mira, te voy a dar una serie de páginas web donde podés buscar información y después agregá buscando también lo tuyo o tirá por otro camino. Mirta nos dice, nos comenta, solicitar un trabajo colaborativo basado en un objetivo en común, la interacción simular, retroalimentación, un poco lo que hablábamos recién también, de buscar una manera de cambiar la forma tradicional, darle vuelta a la mente o a la forma de pensar esto y tratar de enfocarlo de otra manera distinta y que llame la atención. Exactamente. Y algo que te recomiendo en los trabajos colaborativos es esto que te digo, ¿no? Somos tres, vale. Yo escribo en rojo, Miguel escribe en azul y Joel escribe en verde. Y así queda claro realmente el aporte de cada uno. Y es más, no hace falta que cuando, por ejemplo, haya una discusión de algo que yo tengo con Miguel, lo borremos y lo escribamos en mi color. No, vamos a dejar lo que ha puesto Miguel y vamos a explicar que a partir de lo que hemos hablado con Joel, conmigo, hemos los tres acordado esta evolución o esta mejora. Entonces, deja el alumno o el grupo de alumnos, deja toda la participación y realmente cómo se ha construido ese documento único. Pero en donde queda claro realmente que has participado
Y otra cosa que estábamos hablando, cómo el alumno ha ido construyendo su pensamiento en base al intercambio que ha generado con sus compañeros. Es muy rico realmente, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Bueno, digamos, las herramientas Google me permiten hacer un poquito esto, ¿no? Las herramientas en línea web me permiten. Entonces te quiero decir, quedarse un poco con esta opción, ¿no? Bien. También buscar la manera, ¿no? De arreglárselas también. En un Word colaborativo en Google Drive se puede pintar de un color o usar otras herramientas. Yo te digo, quedarse con esas ideas y después bajarla a la realidad de cada uno. Claro, yo hablo desde la realidad de lo que significa ahora que estoy trabajando con profesionales, porque mis cursos en general son para todos universitarios, donde te quiero decir, es verdad que trabajas con un grupo maduro de gente, quizás trabajar con adolescentes o trabajar con niños es un poco más complicado. Pero bueno, volvemos a lo mismo, acá cada uno deberá buscar cómo estructura esta herramienta dentro de su realidad y dentro de su contexto. Vayan anotando todo, porque yo de esto me voy a llevar un cuaderno lleno de ideas. Yo estoy dando clases en una escuela de curso de programación y me pasó todo lo que contaste, Gustavo, absolutamente todo. Y estos trabajos colaborativos sí es una de las cosas más complicadas. Todo eso lo que terminé haciendo es, tenemos un colaborativo durante clase que yo voy a ver más o menos, y como yo quien está escribiendo en el mundo, distintos ejercicios, doy una idea más o menos de cómo tiene que contribuir cada uno. Ahora, al final del curso tengo que acreditar, a ver, cada persona entendió todo, entonces ahí ya hace que hagan igual cada uno. Claro, ahí no, y ahí se te genera el gran problema. Si me desacreditas, es decir, tienes que justificarlo muchísimo y tienes que estar muy seguro, porque si no, ya está, te lo acredito y se acabó, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y pasamos la patata caliente al docente de más arriba y después, claro, pero ¿y este tío cómo llegó aquí? ¿No? O sea, ¿cómo hizo para terminar el bachillerato, la secundaria, si tiene graves dificultades para leer y escribir? Y bueno, fue pasando test y allá va para adelante. ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? Acá nos pregunta Nico, ¿recomendás alguna estrategia para llegar a un grupo particular de alumnos de un curso relativamente grande, ponele más de 100 personas? Por ejemplo, intentando llegar desde el acompañamiento y la valoración del aprendizaje más que del me sé todo de memoria, digamos. Si conoces alguna técnica para nivelar en este tipo de cursos. Mira, yo no sé, Nico, si has escuchado hablar de las PUC, la personalización de las llamadas MOOC. Pero esa podría ser una opción. Te lo traduzco concretamente. En algún momento hemos hecho un intento de capacitación para unas 75 o 100 personas a partir de videoconferencia. Entonces ahí, claro, este trabajo de esta identificación de cada alumno y dar este feedback y demás es muy difícil. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Dividimos en dos espacios. Un espacio más bien teórico, en donde el docente transmitía todos los contenidos de clase, y un espacio de práctica en donde esos 75 se dividían, creo que eran en 5 o 6 grupos de 15 o de 12 personas, y tenían un docente que iba trabajando más la parte práctica y resolviendo específicamente las dudas. Esta es una opción, es decir, teníamos un espacio de teoría en donde es unidireccional porque estás tratando de llegar a una gran cantidad de gente, pero después había un espacio en donde se trabajaba con grupos más pequeños y el docente interactuaba conociendo y de alguna forma compensando a ese alumno. Pero además de esto, teníamos dos herramientas compensatorias más. Por un lado era un día y una determinada hora de tutoría libre, en donde aquellos alumnos que querían venían, entraban, había un docente conectado durante un tiempo y el docente estaba para responder preguntas. Yo tengo duda de esto, vale, hagamos un ejercicio. Yo no entendí lo otro, vale, hagamos esto. Entonces, esa era una instancia en donde había una tutorización libre, insisto. Venía el alumno que quería, nada más. Pero también teníamos una tutorización, digamos, dirigida, en donde
el equipo docente llamaba a Nicolás a una clase específica en tal día y en tal hora para compensar esa dificultad que habíamos detectado. ¿Qué pasa? Si vamos a trabajar el contenido X, seguramente no será solamente Nico. Vendrá Nico, vendrá Jessica, vendrá Paula y vendrá Mili. Los convoco a que vengan a una clase de refuerzo específicamente de ese tema. Y entonces trabajábamos compensando las dificultades que tenía cada grupo en sí. Todo esto, claro, requiere un esfuerzo extra del docente, hay que decirlo también, ¿eh? Pero te puedo asegurar que los resultados en grandes grupos trabajados así son también muy buenos. Porque ya te digo, trabajás después con los pequeños grupos, que es realmente donde afianzas. Y un consejo más, las universidades están utilizando mucho el tutor personal. ¿Qué es el tutor personal? Es un administrativo que sabe de educación y en algún caso sabe de psicología, y lo que te hace es te va a acompañar durante toda tu carrera universitaria. Empieza desde el primer día de tu curso en primer año y te acompaña hasta el último día que entregas la tesis. ¿Cuál es la idea? Es un amigo, un confidente, una persona que te va a ir apoyando en el proceso de cuando tengas dificultades, cuando no podés comunicarte con tal docente, cuando él vea que tenés un problema, va a ser él el que te va guiando. Un tutor personal. Grandes universidades ya los tienen implementados y normalmente un tutor personal tiene a su cargo entre 15 y 30 alumnos como máximo. Muy interesante también, con muy buenos resultados que evitan la deserción, que es otro de los grandes temas que se le critica a la educación virtual o a la educación online en sí. Verónica nos comenta cómo podría abordar la gamificación donde los chicos no tienen conexión a internet. Vale. Mónica, Verónica. volvemos a lo mismo. Verónica, perdón. Aquí tendrás que utilizar herramientas simples, materiales simples para buscar la gamificación. El ordenador es una herramienta que te puede ayudar y demás, pero tranquilamente puedes dar clases disruptivas a partir de crear con materiales simples, con cartulinas, con herramientas que te permitan a ti dar clases con juegos que no necesariamente lleven un ordenador de por medio. No sé si me explico. Yo doy un ejemplo por ahí de alguna experiencia que tuve, pero no sé si aplica o no. He tenido, por ejemplo, clases de inglés en donde nos ponían el reproductor de música para no decir cassette, porque era cassette. Nos ponían, digamos, el cassette con las palabras y iban diciendo y hacían como un tipo de juego, nos hacían decir, adivinar palabras, repetir o por ahí representar alguna palabra, o sea, pasar al frente y hacer, por ejemplo, como si fuéramos un perro o un gato, entendiendo la palabra que decía, digamos. Entonces son formas por ahí de abordar esta parte lúdica para aplicar a la enseñanza sin tener que exclusivamente ser una computadora. Es algo por ahí que es un término que se asocia mucho con la informática, pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, un juego de mesa es algo lúdico y no necesariamente es por computadora y aplica esto de la gamificación. Entonces, por ahí aplica un poco lo que dice Gustavo del cambio de paradigma, cambiar la forma de encarar un problema o la forma de pensar algo. Exactamente. Entonces digo, la tecnología te va a facilitar, pero no es que si no disponemos de tecnología no podemos llevar adelante procesos disruptivos de educación. No, para nada. Tal cual. Bueno, esos por lo menos por ahora han sido todas las preguntas y no te queremos quitar tampoco mucho más tiempo, Gustavo, porque si yo no me equivoco, allá deben ser ya la 1 de la mañana más o menos. 1:30, pero la verdad, yo me siento muy cómodo, espero que haya servido, que hayamos abierto la mente a estas nuevas cuestiones y nada, por mi parte, muy agradecido. Y bueno, ojalá volvamos a encontrarnos en algún otro espacio para compartir nuevas experiencias y nuevos temas relacionados a esto.
Ojalá que sí, no va a faltar oportunidad. De paso, nos vuelven a saludar más gente de Brasil, esto es increíble. O sea, hemos llegado más allá del idioma incluso. Sí, es una novedad eso, sí, Te sí. hago una pregunta, Gustavo. La gente por ahí que te quiera contactar, ya sea por preguntar por algún curso en particular o algo, digamos, ¿cómo lo puede hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, podéis canalizar las preguntas por la gente de Codear. Lo veo complicado, Héctor, pero bueno, no pierdo la esperanza de volver algún día a formarme. Este, vamos a poner dos canales. Uno es mi correo electrónico, que cuando yo te envíe el PowerPoint lo puedes pasar tranquilamente, Miguel. Y Perfecto. la otra es también hacernos llegar propuestas de cursos que quieran que desarrollemos por Codear a Miguel y a Joel, porque al final podemos concentrarlo desde Codear y hacerlos extensivos a más personas. Yo en ese sentido estoy abierto a trabajar en este aspecto sin ningún problema. Buenísimo. Entonces lo vamos a tener en cuenta. Para lo mismo que decíamos al principio, Joey ahí estuvo pasando los links de nuestras redes. De nuevo, nos pueden contactar ya sea por nuestras redes sociales o por mail a encuentros@codear.org. Cualquier propuesta de tema que nos quieran mandar o si quieren mandarnos por ahí propuestas puntuales a Gustavo, la vamos a transferir. Y también, de nuevo, se pueden conectar al grupo de WhatsApp que anda dando vuelta de educación, que siempre respondemos las preguntas. Si no somos alguno de nosotros, seguramente alguno de los que ya está ahí pueda aportar en eso. Así que vamos a hacer esto como para trasladarle y quiere comunicarse con Gustavo, lo puede hacer de esa manera. Y bueno, no perderemos la oportunidad también de ver si podemos realizar algún otro encuentro con vos, porque creo que ha quedado, y creo que están todos de acuerdo, súper claro todo. Sí, totalmente. Me Ahí estuve alegro, pasando. me alegro mucho. Me alegro Ahí mucho. estuve pasando. Muy Estuve pasando productivo. Y nada, la verdad es que ya les digo, yo personalmente contento y agradecido, y realmente es un tema que me apasiona, la tecnología educativa. Yo era un acérrimo defensor del presencial, y bueno, sí, aparte mal en ese sentido, y bueno, a partir de ahí conociendo, formándome, probar experiencias y demás, he cambiado y bueno, hoy tengo otra visión. Pero bueno, insisto, por mi parte agradecer, quedamos a vuestra disposición, yo quedo a disposición de la gente de Codear, ya mantendremos una nueva comunicación, Miguel y Joel, con vosotros, y nada, muchísimas gracias, y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias a vos, Gustavo. Y bueno, para la gente, así ya vamos dando el cierre. Recuerden, nuestras redes sociales como @codear nos pueden encontrar. En nuestro sitio web también, codear.org, nos pueden encontrar, ver nuestros calendarios de actividades, por ahí conocernos un poco más a nosotros. No quiero equivocarme. Nuestro canal de YouTube, en YouTube/C/codear, o si ponen en el buscador Codear, van a encontrar todos los otros videos. Incluso hay ya una lista hecha para la parte educativa donde van a encontrar videos sobre herramientas, un poco de gamificación, infografía, además, algo de lo que estuvo hablando Gustavo, y obviamente el video de la charla de hoy, que el que lo quiera repasar, y a vos también, Gustavo, si lo querés después compartir, ya sabes que va a estar subido, Sabes que sí. así que pueden compartirlo, verlo las veces que quieran, y nada, agradecerte de nuevo por apoyarnos con todo esto, y bueno, Joey, no sé si hay algún comentario. El último comentario que hacemos siempre, como saben, como les contamos al comienzo, Codear es una asociación civil sin fines de lucro y básicamente podemos mantener estos espacios funcionando a través de donaciones. A voluntad de cada persona y posibilidades y demás, pueden hacer una donación a través de codear.org/donar. Es un formulario muy sencillo que pide el mínimo de datos indispensables para que podamos comunicarnos con ustedes y agradecerles sus aportes. Hay un montón de personas que vienen haciendo donaciones desde que arrancamos a recaudar fondos, hará 2-3 meses ya. Y todo lo que recaudamos se reinvierte en infraestructura para poder seguir adelante con estos espacios, en publicidad para tener más alcance, en tecnología, en contenido. Estamos haciendo un montón de distintas cosas. En el transcurso del próximo mes vamos a alargar nuestra primera edición de nuestro anuario de actividades para que vean
para que puedan ser parte y conocer todo lo que venimos haciendo desde que arrancamos como asociación, porque hace poquito se cumplió nuestro primer año fiscal también, así que también tenemos un montón de cosas para contar en cuanto a estadísticas, métricas y todo el alcance de nuestras actividades y toda la gente que estamos sumando, involucrándose a la asociación, así que desde ya están más que bienvenidos a participar. También dejé un enlace para que puedan, como hizo Gustavo, que así lo conocimos, pueden proponer ustedes mismos sus propias charlas en coder.org/encuentros/convocatoria. Si hay algún tema del que ustedes quieran compartir en base a su experiencia y demás, pueden hacerlo por ahí. Así que... Ya se está sumando ahí la gente de Brasil para dar una charla. Vamos a tener que empezar a participar, pero bueno, que estén presentes. Y bueno, aquellos que no puedan por ahí donar o no tengan la posibilidad, que no se haga un problema, no es obligatorio, ya con solamente compartirlo, ya sea por WhatsApp, por las redes, dar un like o lo que sea, alcanza y sobra. Suscribirse al canal de YouTube y darle like a la campanita, darle like y hacer clic en la campanita ayuda mucho también, les va a ir avisando todos los videos nuevos que salen y demás. Y nada, eso sería todo por ahora. Gustavo, muchísimas gracias, enormemente agradecido y de parte de toda la asociación. Esperamos verte, como dicen, en Mardel y en Córdoba también algún día. Bueno, a ver qué pasa. Esperemos que pase este tema rápido, así o nos pegamos un viajecito allá o te venís para acá, pero de alguna forma nos conocemos, eso seguro. Nada. Vale, muchísimas gracias. No sé si queda alguna última pregunta antes de despedirnos. Yo encantadísimo y nada, esperemos volvernos a encontrar en algunos espacios. Si queda alguna pregunta o algún comentario de último momento, es el momento de hacerlo realidad. Es el momento clave. Y acuérdense que van a estar los links, todo lo que pasamos en la descripción del video. Por las dudas, se pierden alguna acá del chat, no se hagan drama, van a estar colgados ahí. Muchos agradecimientos, eso sí, de todos, así que se te transfieren a vos, Gustavo. Gracias. Así que bueno, vamos dando cierre entonces, Joey. Gracias a los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y bueno, nos estaremos viendo en próximas ediciones de Encuentros Coder, ya sea hablando de tecnología, hablando de educación, hablando de emprendimientos, razones para juntarnos sobran, así que nos estaremos viendo próximamente en este espacio digital que tenemos. Muchas gracias a todas y todos por sumarse y nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias, adiós.